como es mañana, día 6, es fiesta, nosotros hacemos el acto el día antes, el día 5. La Constitución, sabéis que es un documento muy importante porque en él se recogen todos los derechos y los deberes que tenemos los niños. Por ejemplo, el derecho a la educación, el venir al colegio. En todos los países, ahora que estamos trabajando con cada curso un país distinto, en todos los países los niños no tienen los mismos derechos. Hay países en los cuales no pueden asistir al colegio, o bien porque tienen que trabajar, o bien porque no está reconocido para algunas personas o para algunos niños el asistir a clase. Entonces, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos los derechos y los deberes, no solamente derechos, reconocidos en ese documento, ¿vale? Por eso celebramos esta fiesta y a continuación los alumnos de quinto nos van a decir cómo han trabajado ellos la Constitución. Después los alumnos de infantil nos cantarán también una canción de los lunes de los derechos de los niños y por último todos cantamos la canción que habéis ensayado con Mónica, ¿vale? Pues en silencio, bueno, con Mónica y con los profesores tutores, ¿vale? En silencio escuchamos y participamos, que no tengamos que interrumpir el acto para mandar callar, que todos nos habéis portado muy bien, ¿vale? Venga. Los alumnos de quinto hemos trabajado a manera porque luchan por los derechos de las niñas para ir al colegio en Pakistán. Aquí está Pakistán, al lado de la India. Además, la estamos estudiando porque a día de hoy vive en Reino Unido. Escuchamos nuestra relación. Malala es una adolescente de 16 años que nació el 19 de julio de 1997 y vivió en Pakistán, pero en la actualidad vive en Reino Unido. Con sus 16 años, la joven ha demostrado una gran voluntad para luchar por los derechos de toda la gente de su país, especialmente por el derecho de la educación de las mujeres. El 9 de octubre de 2012, los talibanes pararon el proyecto de un autobús escolar que iba por el valle Swat, en Pakistán, y con una arma mandaron entrar y preguntaron quién era Malala. Y entonces dispararon a Malala y sus amigas atentaron contra su vida y creyeron que habían apagado la voz enemiga. Pero Malala heroína con ganas de cambiar el mundo se salvó y la humanidad sigue siendo porque quiere ser médica. Tiene muchos premios que han dado por la lucha por el derecho de la educación. El último de ellos se lo dieron el miércoles 20 de noviembre. Y Día Internacional de la Infancia. Es el premio llamado Sahel para la libertad de conciencia. Al recibir el premio, dijo que 57 millones de los niños del mundo no pueden ir al colegio y el 80% se encuentra en África y en Asia. Dijo que muchos niños no quieren un iPad o chocolatinas, que solo quieren un boli y un libro. Ha escrito un libro llamado José Malala y por este libro, su ejemplo de vida y sus premios es muy famoso. Acabamos esta presentación citando las palabras que dijo Malala cuando se recuperó la ventana. Volver al colegio es muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela, porque es su derecho básico.
los de infancia